Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra tercer tutorial, pero segundo ciclo, para los que han estado en los anteriores. Esta es una iniciativa de la Sociedad Médica de Santiago. Hicimos un módulo de cardiología en el mes de agosto y estamos partiendo hoy día el módulo de nefrología. Vamos a partir este tutorial con una presentación del presidente de la sociedad, el doctor Marcelo Yancaquiero. Muchas gracias, Andrea. Muy bienvenido a todos, muchas gracias por la asistencia. Y les quiero comentar en 3 minutos qué es lo que es la Sociedad Médica de Santiago. Este es nuestro logo ya de la Sociedad Médica de Santiago, para que ustedes lo conozcan, o Sociedad Chilena de Medicina Interna. ¿Por qué se llama Sociedad Médica de Santiago? Porque se fundó en Santiago en el año 1869. Por lo tanto, tenemos 151 años. Y la modificación de los estatutos también se generó el segundo título, que es la Sociedad Chilena de Medicina Interna. ¿Qué somos nosotros como sociedad médica? Nosotros tenemos 3 pilares ya de nuestro quehacer, en el cual nosotros fundamentamos lo que nosotros hacemos. Primero, la educación médica continua. Muchos de ustedes seguramente han participado, han sido participantes o han estado inscritos en alguno de nuestros cursos. Tiene 3 cursos fundamentales: el curso de medicina de ambulatoria del adulto, el modular de medicina interna y el de hospitalista. Tenemos en general en el año entre 2.000 y 3.500 alumnos de matrícula anual, lo cual nos llena de orgullo y estamos permanentemente enfocados en actualizar nuestros cursos. El segundo pilar de nuestro quehacer es la Revista Médica de Chile, que fue fundada el año 1872, que va a cumplir en 2 años más 150 años. Es la revista de habla hispana de tiraje continuado y que va a cumplir 150 años. Y de hecho, eso nos hace hecho merecedor de participar en el consejo editorial de las revistas más importantes del mundo, de la cual somos miembros. Entre ellas está Circulation, New England, Lancet, Annals, Archives of Internal Medicine, que son revistas de mucha importancia y que dan los lineamientos editoriales para todas las revistas. Nuestra tercera actividad es el Congreso de Medicina Interna, ya que este año, como ustedes ya saben, si visitan nuestra página web, es el día 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre. El programa está fantástico. Tenemos un secretario ejecutivo que ha trabajado intensamente y tenemos 11 invitados extranjeros en las charlas y es de modalidad virtual completamente, y intentamos hacer algunas actividades que fueran lo más interactivas posible. Y de hecho los esperamos en nuestro congreso. Les recuerdo que para los becados de medicina interna debidamente acreditado el congreso es gratis, y para los internos de séptimo año, de sexto y séptimo año también es gratis. Ya tenemos en la actualidad casi 500 inscritos y estamos muy orgullosos de hacer una actividad sin costo para ustedes, y esto es en general un homenaje a los médicos jóvenes que durante la pandemia, que aún no termina, se han sacado la mugre trabajando y han permitido que nosotros los viejitos estemos un poquito más atrás, pero siempre hemos estado apoyando. Y el tutorial de hoy día, como les contaba la doctora Fiavane, vicepresidenta de la Sociedad Médica de Santiago, nació como una instancia en la cual nosotros como sociedad médicas ayudáramos de una manera diferente a la que están acostumbrados en la formación de nuestros médicos jóvenes internistas. Hicimos el módulo de cardiología, ahora estamos en el de nefrología, y con 2 grandes temas que sin ninguna duda ustedes van a disfrutar. Y con 2 grandes, por supuesto, invitados, el doctor Pedrero y el doctor Torres. El día de hoy, aquí está el tema, es aquí, y yo sin más que decir, los dejo con la doctora Fiavane, que presentará a nuestro panelista. Y tenemos el agrado de tener hoy día con nosotros al doctor Cristian Pedrero Rosales. Él es internista, nefrólogo, profesor asistente, Universidad de Concepción. Cristian es un estupendo nefrólogo y un extraordinario docente, por eso lo elegimos. Estamos seguros que va a ser hoy día una conversación en relación a aquí muy interesante para ustedes. Así que, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fiavane. Voy a compartir pantalla para que podamos partir.
con el caso clínico, que después de darle muchas vueltas y discutirlo, de hecho, con la misma doctora Fiabaner, pensamos que quizás en vez de encontrar un caso raro de Aki por alguna serpiente extraña que solo crece en África, vamos a tratar de ver un caso clínico más bien común, pero que tiene un montón de aspectos muy extremadamente prácticos para el internista, y ver la racionalidad que hay detrás de eso. Así que la idea de revisar el caso clínico es más bien buscar una cosa que a ustedes les va a parecer familiar probablemente y qué es lo que hay detrás de eso. Imaginémonos que estamos frente a estos casos bastante habitual, una mujer de 58 años, con sobrepeso, que tiene clásicamente hipertensión y diabetes, probablemente no muy bien controlada, usa insulina, usa linagliptina, enalapril, que es lo típico, y estuvo con una pielonefritis tratada hace un mes atrás, lo cual es una complicación infecciosa frecuente en los pacientes con diabetes mal controlada. Y de base ya tiene una enfermedad renal crónica, etapa 3 o grado 3, A3, que significa que tiene proteinuria, probablemente más una albuminuria más de 300 miligramos en 24 horas, y su creatinina basal es 1,8, lo que le da un filtrado glomerular de 30 miliminutos. Así que ese es el escenario como basal. Y resulta que ahora consulta porque tiene tos y fiebre, y tiene 4 días de evolución así. Se ha demorado en consultar, piensa que se le va a pasar, pero no se le ha pasado, así que ahora que está más apremiada, está con taquicardia, tiene algo de dificultad respiratoria, decidió consultar y efectivamente está con fiebre, tiene 30 de frecuencia respiratoria, está un poco taquicárdica en relación a la fiebre, así que queda la urgencia para su evaluación donde se constatan todos estos parámetros, y en este rato, que ya van 6 horas de evolución, ha orinado 120 cc, y en el examen físico destaca principalmente crépitos en la base pulmonar derecha, lo que parece configurar una neumonía. Tiene un examen de orina que no muestra nada significativo, excepto su proteinuria basal, y una creatinina que está casi igual que su creatinina basal. Ella tiene 1,8, ahora está en 1,9, no parece tener urgencia dialítica, y tiene un marcador, un biomarcador que está disponible en algunos hospitales, en algunos centros de salud, que es el NephroCheck, que es la mezcla de dos moléculas, y ese NephroCheck está en 1,5. Por supuesto, estamos en pandemia y alguien pensó que esto podía ser COVID, pero no lo es, tiene una PCR negativa. El cuadro no configura tampoco un cuadro clínico de COVID y su ecografía muestra este típico daño del diabético, donde hay aumento de la congenicidad cortical, ausencia de diferenciación corticosinusal, pero no hay hidronefrosis, no parece tener nada obstructivo. Y la radiografía de tórax resultó tener una neumonía que en realidad parece multilobar porque es del lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. Así que en suma tenemos una paciente con comorbilidades, como hipertensión y diabetes, que tiene una enfermedad renal crónica de base, con algo de proteinuria, es mal controlada su diabetes, y ahora está con una diuresis que parece ser escasa en las primeras 6 horas, con una función renal no muy diferente a su basal y un biomarcador positivo. Así que la primera pregunta que yo quisiera que ustedes contestaran es, ¿cuál es el concepto clínico correcto para definir lo que esta paciente tiene en términos renales? Las preguntas se debiera desplegar ahora y ustedes van a poder votar. Y a partir de esa votación vamos a discutir qué es lo que tiene la paciente. Démonos algunos segundos para que puedan votar. Van unos 15 segundos, esperemos un poquito más. Bien, ¿es probable ver las respuestas o el gráfico con ellas? Lesión renal aguda, bien. Es un poco diversa las respuestas, pero parece que lesión renal aguda gana por un 50% de las respuestas y las otras se desagregan en otro tipo de respuestas. Avancemos y veamos qué es lo que realmente tiene. El concepto clásico de insuficiencia renal aguda es un concepto más bien teórico que habla de que la función renal disminuye y básicamente se acumulan productos nitrogenados. Este concepto clásico ha ido en desuso con el tiempo porque se asocia a un montón de preguntas en realidad, y
hace 20 años atrás, de ahí para atrás, todos los trabajos definían de forma distinta este concepto. Le daban distintos valores a la creatinina, no estaba claro cuánto era el tiempo en que tenía que elevarse. Habla de productos nitrogenados que van más allá de la creatinina, realmente la urea tiene importancia o no. No habla nada respecto de la diuresis o la oliguria, ni de la necesidad de terapia de reemplazo renal, ni el medio interno, no especifica nada, así que era muy poco práctico. Lo que sí era muy claro es que incluso con pequeñas variaciones de la creatinina, en distintos escenarios clásicos de cirugía cardíaca, porque tiene un inicio, un hit muy definido, que es cuando el paciente entra en circulación extracorpórea, así que es como un modelo muy ideal para analizar este tipo de cosas. Pequeñas variaciones, 0,1 creatinina incluso ya se asociaban a mayor mortalidad, o sea, algo había que hacer, digamos, para poder definir un valor preciso en número y poder ponerse de acuerdo, tanto para trabajos de investigación como para un lenguaje común, y es así como nació esta primera clasificación en el consenso ADQI, que es la clasificación Rifle, que habla de variaciones de la creatinina y la define ya más precisamente, y por supuesto incorpora este concepto de diuresis, de que mientras menos diuresis tengo por más tiempo, la cosa es más grave. Y además incorpora estos conceptos de pérdida completa de la función renal, que es básicamente la necesidad de reemplazo renal, y ya habla de la enfermedad renal crónica asociada a ello. Así que este concepto se usó por algún tiempo y parece ser bastante útil y se relaciona muy bien con la morbilidad, es decir, mientras más falla renal aguda hay una relación bastante lineal con que la mortalidad es bastante mayor también. Sin embargo, parecía haber ciertas imprecisiones respecto al tiempo específicamente. De hecho, la primera clasificación Ripple hablaba todavía de filtrado glomerular en agudo, lo cual es un poco difícil de entender, así que por ahí por el 2015 se acuñó el concepto recién, el 2005, en Ámsterdam, el concepto de AKI, o de injuria renal aguda, para hacer la distinción de que no siempre hay insuficiencia, y en realidad muchas veces el daño, la lesión estructural del riñón viene antes que las manifestaciones de laboratorio. Y por eso se cambió el concepto de insuficiencia a injuria renal aguda, o AKI en inglés. Y se publicó después un paper que es un consenso de esta reunión donde se hizo mayor precisión y se intentó simplificar la clasificación Rifle en la clasificación AKIN, que se usó por un buen tiempo. De hecho todavía hay algunos trabajos que la utilizan, pero cuando uno mezcla e interrelaciona tabula, cross tabula, estas dos definiciones en distintos escenarios clínicos, uno se puede dar cuenta que ambas definiciones tienen algo de errores. De hecho, estos estudios de cross-tabulación muestran que la clasificación AKIN puede equivocarse casi en un 30% de los casos, mientras que Rifle puede equivocarse hasta en 9% de los casos. Y eso es porque Rifle tiende a ser más sensible, pero menos específico. Entonces, había un problema ahí con las definiciones y finalmente se definió hacer una definición que mezclara ambas. Y resulta que ahora tenemos esta clasificación CADIGO, que es la que establece la Sociedad Internacional de Nefrología y es la que debiéramos ocupar de aquí en adelante, y que una mezcla de las dos hace precisiones mucho más exactas respecto a lo que debe elevarse la creatinina, a lo que debe caer la diuresis y al tiempo. Y esta definición CADIGO se ha estudiado para definirla como útil en muchos escenarios clínicos, que obviamente no vamos a detallar, pero varios, digamos, más allá de la cirugía cardíaca o la sepsis, en varios escenarios clínicos ya ha resultado tener una confiabilidad bastante alta, con curvas ROC que son sobre el 80% en bastantes escenarios. Así que es la clasificación que hoy debiera usarse y por lo tanto debiéramos hablar de injuria renal aguda CADIGO 1, 2 o 3. Ahora, todavía es un poco confundente el hecho de que hablamos de injury y de injuria, que SLAN decidió traspasar esta definición de injury a injuria tal cual para tratar de mantener el concepto de IRA como insuficiencia renal aguda antiguo, no confundir en esa línea. Sin embargo, en el consenso de Ámsterdam había muchos nefrólogos españoles que son mucho más estrictos en el lenguaje y ellos dicen que es mucho más aceptable usar la palabra lesión renal aguda porque es la traducción exacta de injury en realidad, ¿de acuerdo? Así que todavía pueden encontrarse ustedes el concepto de injuria renal aguda, que es más bien latino, y el de lesión renal aguda, que es un poco más estricto, en español un poco más estricto, pero ambos son correctos. Así que lo que esta paciente tendría es una lesión renal aguda. Ahora, quisiera hacer algunas precisiones respecto a las clasificaciones. No son tan prácticos clínicamente las clasificaciones, sirven para hacer definiciones y para hablar un lenguaje común, pero no son tan prácticos porque todavía necesitamos hacer precisiones respecto a la etiología. Esta clasificación no nos ayuda a entender cuál es el origen de la lesión renal aguda, así que nosotros debemos integrarla con la clasificación etopiatiogénica clásica, que habla de la lesión prerrenal, intrínseca o posrenal,
Y por supuesto que estos métodos diagnósticos que muchos encuentran que son poco sensibles, debieran integrarse también para poder ayudarnos como método diagnóstico a hacer la definición precisa de una u otra etiología. Así que no son nada excluyentes. Y por otro lado, esta clasificación también tiende a tener un error, sobre todo al inicio de la lesión, porque se tardan en identificar el daño estructural y no son capaces de discriminar los cambios hemodinámicos. Cadigo, la guía, hace una distinción y dice, intenten ustedes primero descartar lo prerrenal y lo posrenal, porque eso tiene una fácil solución. Y cuando no es ni pre ni posrenal, recién ahí hablemos de injuria renal aguda, Cadigo 1 al menos. Pero claramente el problema aquí es que seguimos usando creatinina. El problema de la creatinina es que se demora mucho en darnos cuenta de lo que ocurre con el filtrado glomerular. Ustedes pueden imaginarse que si yo a alguien voy y le ligo las arterias renales, desde ese momento tiene 0 filtrado glomerular, pero la creatinina va a empezar a elevarse horas o incluso días después. Este gráfico es bastante clásico, el filtrado glomerular puede caer después de la injuria, pero la creatinina se demora algunos días en empezar a elevarse. Así que es un problema. Y la creatinina por sí sola es lo que tenemos, es fácil de usar y lo vamos a seguir usando, pero hay que tener súper claro cuáles son sus limitantes. Y sus limitantes son muchas, y eso tiene que ver con que depende del metabolismo proteico, que a su vez depende de muchas cosas. Y la excreción renal depende además de la secreción tubular, además de otros factores que afectan al filtrado glomerular. Por lo tanto, es un problema usarla. De hecho, nosotros nos damos cuenta cuando analizamos histología pareada con clínica, que muchas veces el filtrado glomerular varía en un rango sobre 90, pero como está sobre 60, nosotros ni siquiera hablamos de insuficiencia renal aguda y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ha perdido masa renal el paciente. Hay algunos pacientes que se les saca un riñón, la creatinina se altera un poco y luego rápidamente el otro riñón se adapta y el filtrado glomerular nunca cae bajo 90 inclusive, pese a haber perdido la mitad de la masa nefronal. De hecho, cuando uno hace un análisis como de test diagnóstico de la creatinina, como creatinina propiamente tal, es un mal test diagnóstico. De hecho, uno hace una curva ROC y en el caso de la diferencia de cualquier lesión renal versus daño tubular histológico, no supera el 50%. En las más severas probablemente hay un poco más de relación, pero no da cuenta de la masa nefronal la creatinina. Es por eso que se ha hecho mucho intento hace muchos años ya de tratar de buscar biomarcadores que fueran más precoces y más ideales como para poder tomar medidas anticipadas. Y esos son los biomarcadores que hoy en día ocupamos o intentamos ocupar, que darían cuenta del daño incluso antes de que se generara elevación de la creatinina o un daño definitivo, lo cual nos permitiría de alguna forma anticiparnos y prevenir un poco el daño más relevante, más importante. Existen una serie de biomarcadores que no vamos a profundizar, que hablan de daño estructural de distintos niveles. Algunos son glomerulares, otros son propios del túbulo proximal, otros del asa de Henle, del túbulo distal, incluso colector. Pero hay uno en particular que ha destacado en los últimos años por sobre el resto, porque tiene una sensibilidad y especificidad bastante mayor, sobre todo cuando se asocian, que es el TIM2 y la IGFBP7. Cuando uno usa un producto de estos dos biomarcadores, la sensibilidad de la detección de la falla renal es bastante más sensible. Estos dos marcadores son, en realidad, unas pequeñas moléculas que se liberan cuando la célula intenta defenderse de una injuria de forma muy precoz. Cuando existe una injuria muy precoz dentro del riñón, la célula intenta hibernar rápidamente, que se llama arresto celular. Es decir, se congela su ciclo celular y al hacer eso libera moléculas de forma inmediata. Y por lo tanto, estos productos, estas moléculas se elevan de forma muy, muy, muy precoz. Y dan cuenta, por supuesto, del daño que hay en el túbulo proximal y en el asa de Henle, que son los dos segmentos donde hay mayor metabolismo y además hay menos entrega de oxígeno por la profundidad de la médula. Por lo tanto, son sitios muy sensibles al daño. Así que estamos hablando de dos biomarcadores que son muy sensibles, se liberan de forma muy precoz y dan cuenta del daño en los dos sitios donde más se daña el riñón, cuando hay un daño isquémico principalmente. Este test hoy día es un test rutinario muy simple de usar, donde uno puede usar una gota de orina concentrada sobre casi un aparato dispositivo cercano, similar a un hemoglucotest, y se llama NephroCheck. Y este NephroCheck ha sido validado también en distintos escenarios. El de cirugía cardíaca es uno de los más estudiados porque es más fácil de analizar, pero muestra en este estudio, que es el clásico, el PREV-AKI, donde usando NephroCheck de forma muy precoz, uno es capaz de detectar la falla renal aguda, la lesión renal aguda precozmente y hacer medidas muy precoces que llevan finalmente a que cuando uno interviene en estos pacientes, la lesión renal aguda sea de menor impacto. Y es así como se postula que debiera haber una clasificación aún mejor todavía, donde uno incluyera los biomarcadores.
Y si uno se utiliza esta clasificación, uno puede entender cómo es que ocurren ciertas alteraciones de la función sin daño, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en el cual uno empieza a darle diurético y los pacientes empiezan a disminuir su volumen extracelular, pero a costa de una elevación discreta de la creatinina, que luego se normaliza. O, por ejemplo, el paciente que tiene un infarto y que yo parto IECA, y le tomo creatinina y al día siguiente se elevó discretamente la creatinina, pero luego se normaliza. O cuando uno hace un control intenso de la presión arterial, o en aquellos pacientes en los cuales uno inicia el uso de inhibidores de SGLT2, los glucoréticos, digamos, que hoy en día hay que usarlos casi de forma obligada en pacientes con insuficiencia cardíaca, riesgo cardiovascular y diabetes, o enfermedad renal crónica con proteinuria, y en ellos se tiende a alterar un poquito la creatinina, pero eso es algo hemodinámico, funcional, y los biomarcadores son negativos. Por lo tanto, la creatinina aquí se eleva de forma buena, entre comillas, y luego se normaliza. Diferente es el caso en que hay un daño nefrotóxico o isquémico por sepsis, en el cual la creatinina se altera, pero el biomarcador también se altera. Entonces nos permite hacer una distinción mucho más fina del tipo de lesión renal aguda. Ahora yo puedo entender de que estos biomarcadores no están en todas partes y es lógico, está recién entrando en el mercado, quizás no es tan barato todavía, pero probablemente se va a masificar y yo no dudo que en poco tiempo más esté bastante más disponible en muchos lugares. Ahora, ojo que nosotros tenemos biomarcadores fáciles de usar, distintos a creatinina, y que nos pueden ayudar a predecir riesgo de progresión. Uno de ellos es la proteinuria, por ejemplo, que muchas veces nosotros no tomamos exámenes de orina en los pacientes cuando ingresan a la UTI o a la UCI, porque no es sepsis urinaria, y uno debiera hacerlo siempre. Sobre todo en aquellos con enfermedad renal crónica, porque la presencia de proteinuria previa, como antecedente crónico, o nueva, como hallazgo de un daño histológico, es útil para predecir progresión. De hecho, en distintos estudios se ha visto como aquellos pacientes que tienen proteinuria al momento del ingreso tienen un impacto en la recuperación de la AQI. Aquellos que tienen más proteinuria se demoran mucho más en recuperarse de una lesión renal aguda. Por lo tanto, la proteinuria es un marcador súper fácil. Por ejemplo, en COVID, sin ir más lejos, hemos visto que en los pacientes con injuria renal aguda, mientras más grave, obviamente la mortalidad es mayor, pero aquellos que han llegado con proteinuria mayor tienen también más riesgo de morir en COVID. Solo el hecho de tener proteinuria. Por tanto, es un biomarcador sencillo, fácil de usar y que nos puede ayudar a predecir al menos la gravedad de la lesión renal aguda. Otro puede ser el famoso test de estrés estandarizado con furosemida. Y esto, si uno lo piensa, tiene bastante racionalidad. Piensen que la furosemida necesita salir del vaso peritubular, usar un transportador que está en la membrana vasolateral, que es transportador de ácido orgánico, pasar por el túbulo a través de un transportador de ácido orgánico hacia el lumen, correr durante todo el túbulo proximal, porque esto ocurre en el túbulo proximal, dar la vuelta a la sede de Hindley y luego ahí salir nuevamente y unirse al cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Por lo tanto, para que la furosemida actúe, se necesita indemnidad tubular proximal y en el asa de Hindley. Así que usar furosemida como un test de estrés, como sería, por ejemplo, usar un test de esfuerzo en alguien que uno quiere descartar isquemia crónica, coronaria, es bastante útil y de hecho se diseñó un test estandarizado que consiste en dar 1 miligramo por kilo en bolo en aquellos que no han usado diurético o 1,5 en aquellos que ya han usado diurético y ver si aquellos pacientes con AKIN 1, por ejemplo, o 2 progresan a AKIN 3, viendo si hay diuresis o no hay diuresis. Si el paciente no orina es porque los túbulos ya están todos destruidos y ese paciente claramente va a progresar y va a requerir diálisis. Pero si el paciente orina, en una de esas el paciente se salva la falla renal aguda. Y este test demostró que efectivamente aquellos que orinaban más no progresaban hacia falla renal aguda, en este caso AKIN 3. Este autor, Chawla, definió en su análisis estadístico que el mayor punto de sensibilidad para analizar el volumen urinario se daba a las 2 horas y que el volumen urinario ideal para poder hacer una distinción entre aquellos que responden y que no responden son 200 cc hora. Entonces hoy en día ustedes cuando tienen un paciente con una lesión renal aguda que tiene algo de oliguria y les parece que está adecuadamente bulimizado, lo que uno pudiera hacer es hacer un test de estrés de furosemida, administrar 1 miligramo por kilo en bolo y a las 2 horas evaluar si el paciente orinó 200 ml o más. Si el paciente orinó menos que eso, es no respondedor, el test es negativo y tiene alta probabilidad de progresar esa falla renal con alta probabilidad de necesitar diálisis en el corto plazo. Así que es un buen test fácil de usar y nos ayuda a discriminar la gravedad de la falla renal. Otro es la oliguria, que más allá de ser parte de las clasificaciones de la falla renal, es un buen predictor de severidad. Está muy, muy bien estudiado en el intraoperatorio. En los pacientes que en el intraoperatorio cursan con oliguria, tienen mucha más probabilidad de progresar hacia una falla renal aguda.
Hay ciertas cirugías que se asocian a más falla renal aguda que otras, pero en general todas comúnmente dicen que cuando uno orina menos de 0,3 cc por kilo durante el intraoperatorio, la probabilidad de salir con falla renal aguda es bastante más alta. Sería súper bueno que los anestesistas tuvieran esto tan incorporado como nosotros, porque ellos nos podrían entregar al paciente diciendo, ojo que se mantuvo ligúrico, por lo tanto, tienen que tomar medidas preventivas para una falla renal aguda. Muchas veces nos damos cuenta muy a posterior. Pero esto es un elemento muy útil, sobre todo en aquellas UTIs quirúrgicas. Y mientras más yo soy estricto a la monitorización, más precozmente puedo pronosticar esta lesión renal. Y no después, o sea, si me demoro 3 días en mirar si el paciente tuvo liguria, probablemente ya no tengo nada que hacer. Pero si yo estoy mirando hora a hora y me doy cuenta que en las 2 horas de cirugía hubo una diuresis de menos 0,3 cc por kilo, puedo instaurar medidas preventivas rápidamente y evitar que esto progrese. Así que no olvidar mirar las tablas de pabellón y de los anestesistas cuando salen del intraoperatorio. Habitualmente los pacientes se vacían la sonda Foley cuando se les instala el intraoperatorio y lo que ustedes ven es el volumen urinario de la cirugía. Así que no olvidar siempre mirar que el volumen 1 ahora está un poco más validado, es la prueba de reserva renal. Si ustedes lo piensan, los pacientes que son vegetarianos tienen una tasa de filtrado glomerular que es menor que un paciente que come carne. Los diabéticos, por otra parte, tienen una tasa de filtración glomerular en los estados de hiperfiltración muy alto, eso es claramente patológico, pero las embarazadas también tienen una tasa de filtración más alta después del primer trimestre del embarazo, y eso es fisiológico. Por lo tanto, las variaciones de la tasa de filtrado glomerular son interesantes de analizar y uno pudiera presionar a los glomérulos a trabajar más y ver si responden a esta presión o no y definir si ese riñón va a poder sustentar una lesión renal o no cuando hay sepsia, etc. Básicamente lo que ocurre es que mi tasa de filtración basal yo la puedo tratar de sobrecargar si hago una carga aguda proteica. Si sobrecargo al paciente y mido nuevamente el filtrado glomerular, lo que voy a encontrar es que el filtrado glomerular aumenta si el paciente está sano. Esa diferencia se llama reserva funcional renal. Y la reserva funcional renal puede aumentar en condiciones fisiológicas. Por ejemplo, cuando uso ciertos fármacos o en el embarazo, o la dieta hiperproteica, o cuando hay alto gasto cardíaco, cuando hay un paciente con choque hiperdinámico y riñones sanos, pudiera eventualmente al principio tener incluso aumento en el filtrado glomerular. Hay otras situaciones en las cuales esto es claramente patológico, la diabetes, por ejemplo, ¿bien? O la caída de la masa nefronal, a los riñones se hipertrofian y tratan de hiperfiltrar. Y eso nos oculta a nosotros la falla renal y podemos ver que el filtrado glomerular se mantiene cuando en realidad lo que ocurrió es que los nefrones están exagerando su filtrado glomerular. La dieta hiperproteica es el ejemplo justamente de lo que uno debiera hacer cuando quiere hacer un test de estrés glomerular. Así como está la furosemia para estresar los túbulos, tenemos la carga hiperproteica para estresar los glomérulos. Y esto, específicamente en el setting operatorio, también se ha intentado mucho. Cuando uno va a ir a una cirugía muy compleja y uno tiene dudas respecto a si el paciente tiene riesgo o no de hacer falla renal, uno pudiera hacer una carga proteica previa y darse cuenta si hay reserva funcional o no. Cuando los pacientes tienen una baja reserva funcional, hacen mucha más lesión renal aguda que aquel que tiene buena reserva funcional. Y cuando la reserva funcional es muy pobre, es decir, menos de 10 de reserva funcional, ejemplo práctico, puedo tener 100 ml minuto de filtrado glomerular. Si hago una carga proteica y aumento a 105 ml minuto, es decir, claramente menos de un 10%, tengo alto riesgo de hacer una lesión renal. Y esto puede servir de forma anticipada para yo, incluso antes del HIT, definir si el paciente tiene riesgo o no y instaurar medidas preventivas antes incluso del HIT, por ejemplo, una cirugía. Ahí probablemente es el setting más útil, y esto en una curva ROC es bastante bueno, bastante confiable como test diagnóstico. Así que es una cosa fácil de hacer y que lo tenemos en los hospitales, no olvidarse de eso. Sigamos con el caso. Esta paciente finalmente lo que tiene es una neumonía multilobar con una lesión renal aguda, está bien definida, y en la urgencia definieron que esta paciente por sus condiciones necesita traslado a UTI, lo cual parece bastante lógico. Se le pidió un antígeno urinario neumococo para tratar de definir si esto es neumocócico o no, parece bastante probable por la imagen, pero obviamente hay que mirarlo. Se partió sus típicos suritos fisiológicos, que queda ahí chorreando un poquito, y se decidió dejarle vancomicina, piperacilina, tazobactam, que es una combinación bastante frecuente cuando un paciente, uno sospecha que pudiera haber resistencia bacteriana a priori. De hecho, es bastante típico que este paciente tuvo una pielonefritis hace menos de un mes, estuvo probablemente usando ceftriaxona o quizás una quinolona. Ambos son antibióticos que tienden a presionar mucho la resistencia bacteriana, a hacer mucha selección de bacterias resistentes, y no es descabellado usar vancomicina piptazo. De hecho, el urgenciólogo, bastante clever, pensó en eso y hasta ajustó la dosis a la función renal. Le dejó vancomicina 1 gramo cada 24 y usó la dosis de piptazo que parece adecuada para tener 30 ml minutos.
Además le dejó su clásico omeprazol, porque encontró que tenía una enfermedad crítica y tenía riesgo de úlceras de estrés, así que le dejó omeprazol, y le dejó paracetamol para la fiebre. Y la presión se mantiene ahí media limitona, pero la PAM es 75, y saturando 93, mejoró la frecuencia respiratoria algo, porque ahora está con mascarilla por reservorio, que parece un poco exagerado, pero como estamos en tiempos de COVID, no podemos usar mascarillas Venturi por el riesgo de aerosol, así que quedó con su mascarilla con reservorio inicialmente, y estuvo 2 días de urgencia porque estamos llenos, no hay cama en ninguna parte, y se registró que su diuresis en las últimas 2 horas era 700 en 48 horas, lo cual es bastante poco. De hecho, con lo que acabamos de ver, tiene menos de 0,2 cc por kilo, eso es de lesión renal aguda. Y de hecho, fíjense que la creatinina de 1,9 que tenía, ahora ya claramente se estableció en 2,7. Sigue sin urgencia dialítica, algo orina todavía, y el marcador, el nefrocheck, subió de 1,5, subió a 2,2. Es decir, la lesión renal aguda se instauró. Así que ahora tenemos que hacer algo más. Y viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el manejo que parece más apropiado? Aquí quiero que ustedes elijan entre 5 cosas. Solo medidas preventivas, un pack de medidas preventivas, seguir con suero salino y esperar, porque puede que todavía esto sea prerrenal, o definitivamente hacer un test de estrés de furosemida y luego seguir con una bomba y forzar la diuresis. O iniciar vasoactivos, porque quizás ella es hipertensa y 70 de PAM no es suficiente para la perfusión renal. O hay un grupo de personas que piensa que hay que iniciar terapia de reemplazo renal precoz. Hay estudios que muestran que eso podría ser útil, hay otras que dicen que no. Voten y vemos cuál es la respuesta y cómo seguimos. Vamos a esperar unos 30 segundos para votar. Faltan unos 10 segundos. El último pensamiento. Perfecto. Veamos cuál es el resultado en la gráfica. Bien, paquete de medidas preventivas. Hay algunos que piensan que es bueno seguir con suero y esperar a ver si responde. Y forzar diurético, hay un tercio que dice forzar con diurético, porque si responde al test de furosemida en una de esas podemos seguir adelante. Bien, vamos a ver qué ocurre. Nos encantaría tener una pastilla que pudiera ser la que cure la AKI. Eso sería lo ideal. De hecho, existen iniciativas en las cuales se ha tratado de identificar de forma súper específica cuáles son los procesos fisiopatológicos asociados al daño celular en los túbulos. Y se han incluso usado medicamentos que bloquean esos sitios específicos intentando solucionar la AKI. Y hay algunas respuestas bastante interesantes a nivel experimental y preclínico. El problema es que esta clásica gráfica de las causas exclusivas de AKI, tipo prerrenal, intrínseca y postrenal, que es bastante clásica y viene de los estudios de finales de los 90 de este nefrólogo español Liaño, son bastante distintos a lo que ocurre hoy en día. De hecho, hay un súper interesante estudio donde se evalúa cuál es la complejidad de los pacientes dependiendo del tipo de médico que lo vea, y resulta ser que a los nefrólogos les toca siempre a los pacientes que tienen más cosas, más comorbilidades, más enfermedades mentales, más medicamentos, así que siempre nos tocan los más complejos de todos. Y hoy día sabemos que las AKI, especialmente en hospitalizados, son en su mayoría multifactoriales. Nunca hay una sola causa que nos permita usar una sola terapia. Esto está bien definido a nivel epidemiológico y sabemos que en los países en vías de desarrollo y desarrollado, la mayoría son multifactoriales, siempre se asocian a sepsis, se da mucho más en ancianos. La diferencia de los países en desarrollo, donde la diarrea o la malaria es la que produce esto, uno trata eso y se pasa todo. Así que como es multifactorial, es difícil definir una sola terapia, y es la razón por la cual KDIGO dice que cuando uno tiene biomarcadores o hace un diagnóstico precoz, debe instaurar un paquete de medidas. Y esa es la respuesta correcta, el paquete de medidas. Ahora, ellos dicen, hay algunas que debieran ir intensificándose en la medida en que usted va teniendo cada vez más gravedad la AKI, y otras que definitivamente tiene que usar siempre. Por ejemplo, trate de evitar contraste, o no vaya a usar una droga que es obvio que va a producir daño renal. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos NephroCheck y establecimos que cuando un paciente que se somete a una cirugía cardíaca y tiene un riesgo preclínico de daño renal, tiene un NephroCheck positivo, instauramos una medida, un paquete de medidas. Y estamos ahí súper encima de los cardiólogos tratando de evitar que hagan cosas. O, por ejemplo, si el NephroCheck sale muy, muy alto, somos más intensos en las medidas e incluso hacemos ecocardio diario y evitamos un montón de cosas ahí extra.
Así que eso sería como una cosa precisa. Ahora, esto es lo que recomienda KDIGO y bastante preciso en sus interacciones. Hay unas cosas que son de perogrullo, pero otras que no tanto. Por ejemplo, el evitar nefrotóxico parece una cosa súper así como general, pero hay harta información relacionada con los nefrotóxicos. Hay muchos más nefrotóxicos de los que pensamos, no solo el contraste. De hecho, se postula que uno debiera tratar de clasificar el daño inducido por drogas en fenotipos. Y existen algunos fenotipos clásicos de daño glomerular, otros tubulares, otros intersticiales, y otros fármacos que clásicamente producen cristales, por ejemplo. Esta paciente está usando vancomicina, está usando beta-lactámico, está usando inhibidores de homoprotones. Por lo tanto, tiene riesgo de hacer daño intersticial y tubular. La vancomicina es un fármaco, un antibiótico que en distintas metaanálisis es bastante conocido que produce daño renal. De hecho, en los metaanálisis son claramente favorecedores del daño renal, por lo tanto es algo que sabemos y que va más allá de su nivel. Incluso uno teniéndolo dentro del nivel terapéutico entre 10 y 15, o entre 15 y 20, dicen otros, igual produce daño. De hecho, se produce daño 8%. Y por otro lado, la piperacilina tazobactam produce daño renal en más o menos un 8% también. Pero ojo, su combinación es mucho mayor el daño de la suma de ellos. Cuando se combina piptazo y vancomicina, el riesgo de daño renal es un 20%, que es mucho más que sumado los dos. Ahora, uno pudiera decir, chuta, a lo mejor si uso vancomicina con cualquier beta-lactámico igual voy a tener daño. No es tan así. Parece ser que esa combinación en particular es muy dañina. Cuando se compara, por ejemplo, vancomicina con cefepime, por ejemplo, el daño es bastante menor, un 12% solamente. Por lo tanto, cuando uno está pensando que tiene un paciente de riesgo, es bueno evitar esa combinación piptazo con vancomicina, y es mejor usar otro medicamento como cefepime más vancomicina porque el riesgo del daño es menor. Por otro lado, los inhibidores de bomba de protones también son bien reconocidos en producir daño y llevan a la enfermedad renal crónica por vía, ya sea pasando por aquí, u otras veces de forma súper silente. Los pacientes usan bomba y inhibidor de protones, la creatinina parece no modificarse, y a los meses o incluso años aparecen con daño renal y es de forma inexplicable, y es que han estado usando omeprazol por los últimos 4 o 5 años. Y está bien reconocido que el daño es principalmente intersticial. Produce mucho infiltrado intersticial crónico y es súper lento cuando lo hace de forma crónica. Está bien definido también que este daño sea mucho mayor en mayores de 60 años. Así que hay que poner mucho ojo porque, ojo, es la segunda droga que más produce en efecto intersticial después de los antibióticos y predominantemente en los mayores de 60 años. Así que los metaanálisis en general tienden a favorecer mucho el daño renal por inhibidores de bomba de protones. Así que cuando no está indicado hay que tratar de evitar su uso. Y las indicaciones de uso, cuando uno las revisa en los pacientes agudos, son súper limitadas. En realidad muy, muy limitadas. Así que no es bueno usarlos a pasto, digamos. Y otro problema es que cuando se suspenden, parece ser que la creatinina no vuelve a su basal. Así que el riesgo de daño crónico renal aparece con los inhibidores de protones, pero afortunadamente se dispara después de los 30 días. Entonces, incluso en aquellos pacientes que realmente tienen indicación, por ejemplo, el paciente con mucho shock, que está, por ejemplo, con mucho daño perfusional, además en ventilación mecánica, sería razonable dejar algún inhibidor de bomba de protones. Tenemos algún tiempo para dejarlo, pero en cuanto el paciente ya deje de estar en estado de hipoperfusión o salga del ventilador mecánico, hay que suspenderlo. Porque además se asocia a mayor mortalidad. No es solo el daño renal agudo, sino que claramente más mortalidad, y esto ocurre también después de los 30 días. Hay varias razones que lo explican, hay un montón de cosas que son moleculares, pero además de eso están los trastornos electrolíticos, la hipomagnecemia, está también el problema del Clostridium. Así que, ojo, tratemos de suspender los inhibidores de bomba de protones cada vez que podamos o cuando no estén justificados. Otras recomendaciones de KDIGO que parecen obvias son, por ejemplo, control de la hiperglicemia. Pero cuando nosotros empezamos a hacer este estudio de paquete de medidas en pacientes con cirugía cardíaca, nos encontramos que ellos todos prevenían la hiperglicemia usando, por ejemplo, solamente insulina cristalina de rescate y no usando protocolos de bomba de insulina de paciente crítico, que pudieran haber sacado, por ejemplo, los estudios quirúrgicos, no lo usaban. Y muchos pacientes tenían 180, 200, 250 glicemia en cualquier momento del día. Y resulta que sabemos que de los estudios de Vandenberg, que este estudio clásico a principios del 2000 de pacientes quirúrgicos, cuando se usó un protocolo intensivo de glucosa, esos pacientes en particular tuvieron mejores outcomes renales. Elevaron menos creatinina, menos otros productos nitrogenados y requirieron menos infiltración, por ejemplo. Y eso es porque la hiperglicemia es muy dañina a nivel endotelial. Es súper reconocido que produce mucho estrés oxidativo y mucha vasoconstricción en el paciente agudo. No estamos hablando del diabético. Y eso es principalmente por el daño del glicocálix, que son estas moléculas que hoy en día, que antes conocíamos como moléculas de adhesión, BCAM, ICAM, etcétera, hoy día sabemos que tienen un rol regulatorio
del endotelio. Y cuando hay disfunción del endotelio, no se sintetiza óxido nítrico y hay vasoconstricción. O sea, un glicocálix dañado, sin glicocálix, sin moléculas de adhesión, produce mucha vasoconstricción renal. Cuando se hacen estudios experimentales donde se puede evaluar el glicocálix en términos de volumen, midiendo moléculas de adhesión, se puede ver que en aquellos pacientes en cuales se infunde glucosa y se produce hiperglicemia, hay mucha mayor caída del glicocálix, se contrae y desaparece ese glicocálix, lo cual se traduce finalmente en daño renal agudo oculto, entre comillas, que nunca vimos que era por hiperglicemia. Así que ojo con la hiperglicemia. Sigamos con el caso. Tenemos a esta paciente que resultó tener un antígeno negativo para neumococo, así que súper bien, estamos salvados, se suspendió la vancomicina y el piptazo y el omeprazol. Se inició ceftriaxona, mientras llega el cultivo, si es que sale positivo, pero al menos sabiendo que un neumococo estamos medio orientados ya en el camino correcto. La presión arterial parece estar incluso mucho mejor de lo que estaba, requirió un poquito de cánula de alto flujo, con lo cual bajó rápidamente la frecuencia respiratoria, se pasó la disnea por completo y empezó a saturar bien. Así que respondió muy bien a la cánula de alto flujo. Como estaba orinando medio, ahí a poco alguien le hizo un test de estrés de furosemia que resultó positivo. La paciente orinó 362 horas, así que súper bien. Y en las últimas 24 horas, ya ahora estando en UTI, la diuresis fue de 1000 cc en 24 horas, lo cual la hace salir de este riesgo, digamos, y está orinando 1,1 cc por kilo. La creatinina al menos no siguió subiendo, de 2,7 quedó en 2,5. Los electrolitos algo se arreglaron, está con un poquito ahí de sodio alto, cloro algo alto, pero bien, digamos, por lo menos está todo dentro del rango del laboratorio. ¿Ya? Uno con la fineza del nefrólogo ve que el cloro sube, pero la verdad es que está todo normal y que la creatinina por lo menos no siguió subiendo. Pero todavía tenemos la duda, orinó, ¿estará hipovolémica y será que la creatinina no mejora más porque le falta volumen? A lo mejor ahora sí que tendríamos que plantearnos si le colocamos o no le colocamos más fluido. La pregunta entonces sería, ¿cómo le paso ese fluido? ¿Cuál es la mejor estrategia en este caso, ahora que ya tengo a la paciente orinando al menos, para pasarle fluido? Así que voten, las alternativas son básicamente mezclas de distintos sueros. Podemos usar suero salino y ver la diuresis, podemos usar lactato y ver la diuresis. Podemos usar lactato y usar una meta, por ejemplo, y estar evaluándola con eco, o en realidad da lo mismo. Lo importante es usar un cristaloide y ver cómo anda aquí a 12 horas. O a lo mejor, como dicen las guías de sepsis, lo que hay que seguir es por el camino de la sepsis y darle una carga de algún cristaloide, en este caso fisiológico, más albúmina, si es que me estoy yendo al chancho con el fisiológico. Voten y vamos a ver qué es lo que parece ser más correcto. 15 segundos, 30 segundos para la votación. 10 segundos más. Perfecto. Veamos el gráfico. Bien. Lactato, nadie quiso matricularse con el fisiológico, el viejo fisiológico. Y todos quisieron ser súper usistas y seguir de acuerdo a metas de perfusión y usar algo preciso como el ultrasonido. Efectivamente, parece ser la respuesta correcta. Y eso tiene que ver primero con que el uso de coloides hace mucho rato que ya está absolutamente expulsado de las unidades de paciente crítico. Todavía hay algunos anestesistas que lo usan en situaciones muy puntuales, pero la evidencia ha sido cada vez progresivamente más fuerte en decir que los coloides no tienen ningún rol. Pese a lo que intentó el laboratorio, grupo de coloides, tratar de salvarse, pero no hubo caso. La verdad es que tuvieron muy malos outcomes en mortalidad, en falla renal aguda, en necesidad de terapia de reemplazo renal, así que probablemente los coloides están fuera de la discusión. Todavía nos queda la albúmina, pero yo tengo mis disquisiciones. El estudio SAFE salva la albúmina, pero ojo, la albúmina isotónica. Nosotros tenemos albúmina hipertónica, y usar bolos de albúmina hipertónica tiene efectos deleterios en el riñón por macroagregados de albúmina, por aumento de la presión oncótica. Así que si tenemos albúmina isotónica pudiera ser una alternativa. Pero es más difícil de encontrar y si no tendríamos que prepararla. Lo que sí, tenemos nuestras dudas respecto a qué tipo de cristaloide. Eso ya se viene saldando hace algún tiempo, probablemente estudios experimentales, preclínicos, luego clínicos, que muestran que el uso de soluciones balanceadas que tienen poco cloro se asocian, al menos en lo fisiológico, a menor vasoconstricción renal. Hay mejor flujo renal y mejor perfusión renal cuando se usan soluciones que son balanceadas. El fisiológico parece tender a apretar el riñón.
El clásico estudio de Yunus, que se publicó en el JAMA el año 2012, mostró que cuando él usaba soluciones balanceadas, esto es un estudio antes y después, agarró toda una corte de pacientes que usaba fisiológico y luego empezó a usar Ringer y vio qué es lo que ocurría y se dio cuenta que cuando hacía la misma intervención con cristaloides con fluidos usando Ringer, la creatinina tendría a subir bastante menos que cuando usaba fisiológico. Y eso finalmente hizo que su estudio se pudiera observar que había menos lesión renal aguda. Es bastante discreto el resultado, pero es significativo. Y efectivamente hay menos falla renal aguda, especialmente menos falla renal aguda grave, cuando uno usa soluciones balanceadas. Y este estudio, el SMART Trial, que es bastante grande y se usó en pacientes en shock, mostró que usando soluciones balanceadas había menor mortalidad, los pacientes tenían menor necesidad de terapias de reemplazo renal y la AKI tendía a recuperarse más fácil. No logró demostrar que usando cristaloides apareciera menos AKI. La AKI aparecía de todas formas, pero los pacientes que tenían cloro normal se recuperaban antes. Y claramente era el cloro el problema. O sea, el cloro claramente se acumulaba mucho más en aquellos que usaban solución salina. Así que, ¿por qué fisiológico versus Ringer? Probablemente el punto clave es el cloro. Este ion que por mucho tiempo nadie pescó mucho, excepto en las acidosis metabólicas o las alcalosis metabólicas, ahora parece tener una preponderancia muy relevante en la parte fisiológica. Cuando uno mira para atrás estudios, la verdad es que existían estudios de que el aporte excesivo de cloro en la mácula densa produce vasoconstricción renal por varios mecanismos. Por vasoconstricción, por feedback tubulo-glomerular, pero además de eso produce más angiotensina 2, produce más liberación de tromboxano y tiende a generar más vasoconstricción aferente. Entonces eso hace que un paciente que tiene una AKI, como está vasocontraído, se recupera mucho más lento de la AKI. Así que la solución balanceada parece ser mucho más segura que usar solución salina. Por otro lado, el uso excesivo de fluidos es una cosa que hoy en día sabemos bastante deleteria. Estos estudios que vienen de estas bases quirúrgicas o hospitales de trauma, donde se reanimaba contra DO2, para tratar de llegar a un DO2 normal, que hoy día no se utiliza eso, hacía que los pacientes acumularan mucho fluido y la mortalidad era mucho más alta en aquellos que tenían balances acumulados muy altos. Hoy en día hay un montón de literatura respecto de cómo se produce el daño celular, inflamatorio, la alteración de la coagulación, de tejidos blandos, cerebral, pulmonar. Hay muchas cosas que pudieran ayudarnos a entender por qué era mayor la mortalidad, y es básicamente por disfunción de todos los órganos, y el riñón no se salva. O sea, el riñón cuando hay demasiada balance hídrico acumulado, hay mayor vasoconstricción renal, hay vacuolización tubular, hay edema intersticial, hay aumento de la presión venosa renal, entonces hay con mayor poscarga renal, lo que hace que el riñón se hinche aún más, hay compresión tubular por este edema intersticial. Así que hay hartas razones que explican por qué el daño renal se genera por culpa de los fluidos. Pero epidemiológicamente sabemos además que cuando hay mucha sobrecarga de fluido en los primeros días de reanimación, y eso no se resuelve al principio, en los primeros 3-4 días, por mucho que uno incluso trate de sacar los fluidos usando una terapia de reemplazo renal, la recuperación de la AKI es mucho más lenta. Es decir, la reanimación inicial está súper bien en las primeras horas, pero yo diría que hasta las 24 horas. De ahí en adelante hay que empezar a pensar en la reanimación, que es el concepto actual. Los estudios, por ejemplo, este es un ejemplo en ECMO, muestran que los pacientes que más morían eran aquellos que al tercer o cuarto día no eran capaces de bajar su balance hídrico acumulado. Aquellos que llegaban al tercer o cuarto día en ECMO, quienes tienen ECMO van a entender de que requieren mucho fluido en determinado momento, esos pacientes, si yo no hago medidas para tratar de bajar el balance acumulado al tercer día, de ahí en adelante ya perdí mi ventana de oportunidad y el paciente tiene harto más riesgo de morir, aunque intente colocarle una ultrafiltración aislada después y sacárselo el quinto o séptimo día. O sea, los primeros 3 días son claves por la disfunción orgánica que produce el exceso de fluido y la falla renal, que obviamente se demora mucho más en recuperarse. El problema que tenemos los pacientes más graves es que todas los elementos fisiológicos y los elementos semiológicos, diría yo, para tratar de ajustar los fluidos, tienden a fallar, porque los pacientes que están más graves es mucho más difícil. De hecho, está estudiado que la especificidad y sensibilidad para definir la hipovolemia en un paciente hospitalizado grave es súper baja. Tenemos una sensibilidad hasta un 50%, una especificidad a veces de un 30%. Por lo tanto, tratar de ir a buscar pliegues que se arrugan o no se arrugan, que hay sequedad axilar o no, turgencia ocular en un paciente que está súper grave, es difícil. Por lo tanto, necesitamos métodos diagnósticos que nos ayuden a identificar a aquellos que requieren o no fluido. Y el ultrasonido es uno de los elementos que es más fáciles de usar. Y hoy en día hay cursos por todos lados de qué cosas de ultrasonido de fácil utilización podemos
nosotros aprender para tratar de identificar cómo está el estado de la volemia. Y eso no es una cosa del radiólogo. Usando un transductor y usando ir a mirar la cava y ver cómo se contrae, ya es una ayuda que antes no teníamos. Y eso es más sensible que el examen físico en estos pacientes más graves. Y por otro lado, cuando pensamos en aportar fluidos, hay que acordarse que el aporte de fluidos en un paciente grave no tiene que ver con restaurar la volemia muchas veces, ni con hidratar en aquellos que están deshidratados y tienen hipernatremia. Tiene que ver más bien con tratar de mejorar metas perfusionales. Cuando un paciente tiene shock, uno le pone fluidos porque está hipovolémico necesariamente. Pone fluidos porque lo que quiere es mejorar un componente del DO2, que es el gasto cardíaco, el volumen sistólico predominantemente. Entonces lo que uno debiera hacer es tratar de ir a mirar lo que ocurre río abajo, por decirlo de alguna forma, es decir, la perfusión. Y si no hay alteración de la perfusión, no es necesario ir río arriba al corazón a mirar si necesita o no necesita más fluido. Así que evaluar metas perfusionales y apoyarse con ultrasonido es mucho más preciso y nos ayuda a no pasarnos con los fluidos. Finalmente, tenemos a esta paciente que afortunadamente anduvo bien y tras estar una semana hospitalizada, la encontramos estable, orina perfecto, tiene presión normal, ya no requiere oxígeno, está sin requerimiento de oxígeno y tiene buena saturación, tiene buena frecuencia respiratoria, y su creatinina, ojo, está mejor incluso que antes, estaba en 1,5. Electrolitos casi normales, está mejor de lo que estaba. Así que está perfecto para irse para la casa. Ahora que se va a ir para la casa, ¿qué indicación sería bueno entregarle a la señora? Está mejor la función renal, así que sería bueno que vinieran 6 meses más y la vemos porque se va mejor de lo que llegó. No, a lo mejor está peor, entonces mejor, como tiene más riesgo cardiovascular y más riesgo de dializarse porque lo que le pasó fue terrible, entonces a lo mejor requiere control en 3 meses. O a lo mejor no hay riesgo cardiovascular, pero sí es bueno controlar en 3 meses porque tiene enfermedad renal crónica. O a lo mejor no sería bueno ponerle el enalapril de nuevo, mejor usar otro antihipertensivo porque la función renal, ahora que le sacamos todo, nos dimos cuenta que estaba mejor, así que es mejor no volver a usar enalapril y mantenernos con amlodipino, por ejemplo. Eso. O por el contrario, dado que la función renal parece estar mejor, lo que hay que hacer es darle más dosis de enalapril porque vamos a tratar de protegerla más para su corazón y para su diabetes. Voten y vemos qué es lo que sigue. Vamos a ver en 10 segundos más por qué respuesta se inclina. Perfecto, veamos el gráfico y a ver qué les parece a ustedes. Bien, la señora, esta pequeña aquí que hizo y la neumonía, la dejó muy mal, requiere control estricto. Sí, pero es verdad, es correcto, requiere control estricto, porque este hecho de haber hecho una pequeña aquí, entre comillas, pequeña, ya le confirió más riesgo cardiovascular para el futuro y mayor necesidad de diálisis de lo que tenía antes de hacerla. Vamos a ver por qué. Una cosa frecuente de ver en los pacientes que se hospitalizan y finalmente se dan de alta, yo creo que a todos nos ha pasado, es que tienden a irse con una creatinina mejor de la que llegaron, pese a haber estado estable antes. Eso se asocia a todos los fenómenos que vimos al principio. Pierden masa muscular, a veces estaban deshidratados o ahora están más llenos de fluido de lo que estaban, la creatinina tiende a diluirse, de hecho hay fórmulas para corregirla, de acuerdo al peso. Así que no es un fenómeno raro de ver. Lo que tenemos que tener en cuenta es que con el correr del tiempo esa creatinina vuelve a subir, o sea, no es que se vayan mejor y queden eternamente mejor, la creatinina vuelve a subir. Y no solo vuelve a subir a los pocos días o semanas, de hecho, los pacientes cuando uno los empieza a seguir en el tiempo, y esto fue lo que nos hizo entender de que la enfermedad renal crónica está muy íntimamente relacionada con la AKI, es que las creatininas tienden a subir después cada vez más. Y hoy en día los metaanálisis son bastante categóricos en decir que el hecho de tener una AKI confiere mucho riesgo de hacer enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Incluso de nuevo. Y no solo eso, sino que se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Mucho mayor evento adverso, tanto de insuficiencia cardíaca, infarto, accidentes cerebrovasculares, mortalidad cardiovascular. Y es súper marcada la tendencia. ¿Por qué? Hay algunos que han descrito bastante bien que los pacientes tienden a volverse hipertensos cuando no lo eran y tienden a tener presiones arteriales más altas de lo que tenían incluso usando los mismos fármacos. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver mucho con los conceptos de daño en la AKI,
muchas veces lo que ocurre es que se destruyen las células y dependiendo los antecedentes, las comorbilidades, el daño y la reparación puede ir por un camino de adaptación adecuada o mal adaptativo. Los pacientes que tienden a tener pocos factores de riesgo y a ser aquí súper de una sola causa, tienden a tener un fenómeno adaptativo de recuperación donde las células se mantienen funcionando bien, pero en la mayoría de estos pacientes con comorbilidades y más añosos tienden a tener un fenómeno de reparación muy mal adaptativo, donde se tiende a generar más fibrosis de lo que había, tiende a haber una mayor reabsorción de sodio muy patológica, porque la membrana basal es mucho más delgada, el daño celular queda. Entonces, los factores de riesgo que favorecen la producción de una AQI son los mismos factores de riesgo que favorecen que uno tenga enfermedad renal crónica. Los modificadores de la enfermedad son prácticamente los mismos, y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen más riesgo de hacer AQI, y los pacientes que hacen AQI tienen más riesgo de seguir con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, esto es un continuo. Así que, en la práctica, el paciente que hace una AQI tiene hartas razones para tener mayor hipertensión y, por lo tanto, mayor riesgo cardiovascular, mayor progresión a la enfermedad renal crónica, y esto lo mete en un círculo vicioso que hay que tener súper presente y, por lo tanto, estar muy atento. Entonces, hoy en día el concepto es que cuando se genera una injuria, que es mucho más precoz incluso que la elevación de la creatinina, nosotros debemos hablar de injuria renal aguda, pero ojo, cuando esta injuria se prolonga por más de 7 días, nosotros hablamos de enfermedad renal aguda. El concepto que hay en este paciente en que persiste con función renal alterada entre los 7 días y los 90 días es el de enfermedad renal aguda. Ojo, que nosotros tenemos una ventana de tiempo al principio de esta enfermedad renal aguda para poder intervenir, como cortar el exceso de fluido, no usar cloro, etcétera, y disminuir este riesgo de progresión. Puede progresar igual, pero si nosotros intervenimos precozmente, este continuo podría al menos aminorarse. Por lo tanto, la indicación correcta en este tipo de pacientes es que el control no debe pasar de los 3 meses, porque necesitamos necesariamente que establecer si esa creatinina sigue subiendo, sigue progresando, o nuestras medidas de cortar este círculo vicioso se mantienen. Ese fue el caso clínico de hoy. Muchas gracias, Cristian. Precioso el caso, no esperábamos otra cosa. Muy bien discutido, muy bien fundamentado. ¿Tenemos preguntas del público? Carlos, cualquiera, para que le mandes a Cristian. Pueden mandar por el chat. Por el chat, ¿tienes? Por el momento no hay ninguna pregunta de la audiencia. Puro aplauso, Cristian, mucho aplauso. Puro aplauso. Eran todos expertos en AQI. Oye, pero es una cosa que te quieren mucho, ¿qué quieres que te diga? Pregunten, hay mucha información que yo no mostré por tiempo, así que estoy, por supuesto, abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Aquí hay una pregunta, doctor. Dice Roberto Brito, ¿la diuresis por sí sola debería ser una meta para volemizar a los pacientes en el contexto del paciente crítico? Es una buena pregunta y voy a alargar un poco la respuesta a la recuperación también. Probablemente la diuresis no es tan útil para definir mi respuesta a fluidos al inicio, y es mucho más útil para poder definir que un paciente está saliendo de la injuria renal aguda. ¿Por qué no es tan útil al principio? Porque si el paciente tiene daño tubular y la oliguria persiste, pese a que yo lo volemice, puedo caer en este error de que si yo, por ejemplo, lo orina 300 cc y le repongo y aumenta discretamente a 400 cc, entonces voy a aumentar mi volemización porque parece estar respondiendo. La verdad es que al inicio la diuresis no ha mostrado ser útil para poder definir o guiar mi reanimación. El test de estrés de furosemia solo me ayuda a predecir que progresa hasta aquí, que tiene riesgo de progresar o no progresar, pero no me ayuda a definir si tengo que seguir con fluidos o no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo diría que es mucho mejor utilizar herramientas clínicas diagnósticas que incluyen la ecografía, incluyen las medidas dinámicas de evaluación hemodinámica, qué sé yo, como el delta PP y otras cosas más en los pacientes más graves para poder definir el estatus de la volemia y de acuerdo a eso ver si sigo o no volemizando. Existía un concepto antiguo, yo me acuerdo muchas veces que cuando uno piensa en prerrenal, al principio lo que uno hacía era meterle fluido, y el paciente orinaba y 800 cc, después estaban hinchados como sapos y uno le metía fluido porque es prerrenal. Pero cuando uno empieza a utilizar métodos diagnósticos más finos, uno entiende que si un paciente está euvolémico, no necesita exceso de fluido. Si el riñón está euvolémico, va a orinar.
Si yo evalúo la cava, delta PP, y acción pasiva de piernas y todos los otros elementos más finos para adecuar el estado de la volemia, yo me doy cuenta que el paciente está adecuadamente volemizado. Y no tiene, por ejemplo, un daño severo del glicocálix endotelial, es decir, no tiene leak capilar masivo. Probablemente ese paciente no requiere más fluidos. Si yo le meto más fluidos, lo único que voy a generar es daño, inclusive si pongo ringer, porque en el fondo el exceso de fluidos asocia daño, independiente del fluido. Así que la diuresis no es un buen marcador al inicio de que voy bien o no con la volemización. Probablemente la volemización debe ir acompañada de estos métodos dinámicos de evaluación de la volemia. Al revés, cuando tengo un paciente que, por ejemplo, hizo una AQI establecida, CADIGO 3, y requirió diálisis, o reemplazo renal en general, y llevo 6 días de diálisis y me doy cuenta que el paciente está empezando a orinar, ahí sí tiene mucho más valor la diuresis. Cuando la diuresis empieza a orinar, o sea, la diuresis empieza a aumentar de forma progresiva, el valor para decir que se está recuperando el riñón es mucho mayor que en el otro caso. Ahora, la diuresis por sí sola, como método diagnóstico para definir recuperación de la AQI, no es tan buena como la combinación de el volumen urinario más la creatininuria. Si yo pudiera a esa diuresis hacerle creatininuria parcial en 12 horas o de 24 horas y me doy cuenta que la creatininuria va aumentando, esa asociación de volumen urinario más creatininuria que aumenta es mucho más sensible a recuperación renal. Si el volumen urinario aumenta, pero la creatininuria no aumenta, eso pudiera ser de que todavía hay mucho daño tubular y lo que ocurre es que la orina no se concentra. Entonces, básicamente lo que yo elimino es agua, pero no creatininuria, ¿de acuerdo? Así que el tips, yo diría que evaluar la diuresis está mucho, el foco de ese como método está más bien en la recuperación de la AQI, sobre todo cuando va unido a creatininuria. Aquí hay una pregunta de Mario Latorre que dice, y es una buena pregunta, dice, en el caso de una prueba de estrés, que me imagino que es furosemida, y es positiva, es decir, el paciente orinó 200 cc en 2 horas, ¿qué hago? ¿Sigo con furosemida? ¿O corto la furosemida porque lo único que me interesa es definir pronóstico? Y qué buena pregunta, porque eso tiene 2 respuestas. Lo que nosotros hacemos en la práctica, por lo menos en mi centro, es que cuando el paciente está adecuadamente volemizado, no está hipervolémico, sino que está adecuadamente volemizado, pero pese a eso, orina poco, menos de 0,3 cc por kilo, a veces usamos el test de estrés de furosemida solo para definir el pronóstico, porque está euvolémico. Entonces lo que hacemos es test de estrés de furosemida, salió positivo, perfecto. Vamos a una evaluación más seguida del estatus de la volemia y de acuerdo a eso vemos o no si le metemos fluidos, diuréticos, lo que sea. Solo con eso, lo único que uno puede definir es que tiene menos riesgo de progresar a una AQI CADIGO 3 en este caso, o requerir diálisis. De hecho, ojo, que no es absoluto, el estudio de Chaula mostró que los pacientes que no progresaban, o sea, que salió positivo el test, es decir, orinó, él decía, ya, este gallo no va a progresar, igual algunos requirieron igual terapia de reemplazo renal, fue poco porcentaje, fue un 14%. Por el contrario, yo diría que el test tiene más valor cuando yo le meto furosemida y el paciente no orina nada. En ese caso, la probabilidad de que requiera diálisis es muy alta. Chaula demostró en su estudio que más del 90% de los pacientes en sus casas casi siempre requerían algún tipo de terapia de reemplazo renal. Así que bueno, cerrando ese paréntesis, si el paciente está euvolémico y el test es positivo, lo que yo hago es evaluación más constante del estatus de la volemia, aparte de sacar los nefrotóxicos y todo el paquete de medidas, pero no le meto más fluido ni le meto más furo. Lo único que yo hago es evaluar el estatus de la volemia. Ese es un escenario. El otro escenario es cuando yo estoy evaluando un paciente que está hipervolémico. En ese caso, este paciente hipervolémico, imaginemos un paciente con un síndrome cardiorrenal, por ejemplo, yo le meto furosemida y el paciente responde espectacular. Más de 200 en 2 horas, incluso a veces más, nos pasa que orina 400 en 2 horas. En ese caso, lo que nosotros hacemos es dejar bomba de furosemida. No hay una diferencia entre bombas y bolos. En particular, nosotros preferimos usar bomba, una cuestión muy local, que viene de mí en realidad, que yo trato de transmitirle al resto, local es mía, pero es más bien local porque nosotros entendemos que la diferencia entre bolos y bomba no hay ninguna en lo fisiológico. Lo que ocurre es que cuando uno usa bolos, tiende a usar menos dosis de furosemida. Cuando uno usa bomba y usa 10 miligramos por hora, tiende a usar una dosis acumulada en 24 horas muchísimo mayor, y los pacientes tienden a responder más, pero en realidad tiene que ver con que uno usó más dosis. Por otro lado, el uso de bolos en pacientes que son muy lábiles hemodinámicamente tienden a asociarse a riesgo hemodinámico porque a veces un solo bolo en un paciente que está súper lábil, sobre todo aquellos con mucha disfunción sistólica, en los cuales los cambios de la precarga son muy determinantes para el volumen sistólico. Entonces, uno le pone un bolo, el paciente orinó 300 en 1 hora, la precarga cayó la presión.
Entonces los bolos son más riesgosos que la bomba. Cerrando ese paréntesis nuevamente, en aquellos que están con hipervolemia, lo que hacemos es, si responde, le dejamos una bomba en dosis súper bajita, 2 o 3 miligramos por kilo por hora, y evaluamos cómo va la progresión. En aquellos que siguen respondiendo, que es una buena proporción de casos, suele ser muy positiva la respuesta, porque a veces ocurre que la hipervolemia en parte contribuye a la injuria renal. Y lo que hacemos es que empieza a disminuir la presión venosa renal y el riñón empieza a orinar incluso más de lo que uno esperaría para la dosis de furo. Por eso es que es bueno usar una dosis muy chiquitita en bomba para partir, 1, 2 o hasta 3 miligramos por hora, por kilo por hora. Porque a veces la respuesta es mucho mayor y tiene que ver con que el riñón se tiende a destapar mucho. También pasa que a veces cuando creemos que no orina nada y uno da por perdido el riñón, a veces partimos una terapia de reemplazo renal, le sacamos algo de agua y rápidamente empieza a orinar a los 2-3 días y tenemos que retirar la terapia de reemplazo renal. Es un poco lo mismo. Es porque descongestionamos el riñón de alguna forma. Así que el resumen de la respuesta es, bolo, si el paciente está eubolémico, solo quiero ver pronóstico, no sigo con furo, pero si el paciente está hipervolémico, sí, sigo con furo en dosis muy baja para evaluar respuesta. ¿Qué otra pregunta? César Robles pregunta, ¿existe algún modelo predictor de progresión a RC a partir de la duración y o etapificación de episodios de AKI? No que yo conozca como un marcador único, es decir, que yo diría, mira, si yo evalúo tal o cual marcador, con eso corto el queque. Sin embargo, hay test diagnósticos que están en proceso. No recuerdo el nombre comercial, así como hay NephroCheck, hay uno que tiene un nombre similar, que es Nefro algo también, que evalúa estas moléculas que en el fondo se tienden a producir cuando hay un proceso de reparación maladaptativa. Lo que se intenta demostrar en la orina, por ejemplo, es que si se eleva mucho la interleuquina 18 o un factor de fibroblástico, tiende a haber una reparación más bien maladaptativa y yo pudiera pensar de que ese paciente va mucho más a enfermedad renal crónica. Yo creo que esos marcadores todavía están en una etapa un poco preliminar. Yo no sé, desconozco si existe un test, así como un NephroCheck, que evalúe esto de forma tan fácil, pero sí, existen marcadores que tienden a marcar que hay mucho más daño crónico. Osteopontina, interleuquina 18, el factor de crecimiento fibroblástico 7, hay un IVP7, hay un montón de marcadores que se asocian a reparación maladaptativa y que son predictores de mayor daño crónico. No teniendo esos marcadores, los biomarcadores locales que pudiéramos usar, así como yo les mostré la proteinuria, oliguria, etc., yo diría que son la gravedad de la AKI, en un paciente que hace una AKI mucho más grave, se sabe que tiene más riesgo cardiovascular, más riesgo de progresar a CKD y requerir diálisis en el futuro que aquel que hizo una AKI más leve. Y por otro lado, las comorbilidades. El paciente que hace una AKI grave y tiene muchísimas comorbilidades es el típico paciente que en la curva la creatinina tiende a bajar y queda muy abajo la progresión, y la progresión tiende a tener la misma línea después en el tiempo, pero que queda con creatinina mucho más alta de lo que llegó, digamos. Es el que lo tiene todo, el que tiene comorbilidades, la edad más alta, entonces tiene mayores factores de hacer AKI, pero además más factores de reparación maladaptativa. Yo diría que uno pudiera tratar de hacer como este análisis epidemiológico, y si el paciente hace una AKI muy grave y tiene comorbilidades demasiado severas, lo más probable es que ese progrese más. Mientras no tenemos estos biomarcadores mucho más sensibles de predictor de daño más bien crónico. Gabriel Jiménez consulta, ¿está establecida la dosis y tiempo de uso de omeprazol para causar o asociarse a injuria renal, pensando en el ambulatorio? Sí. Aquí 2 tips. El primero es que en el agudo, ojo que yo puntualicé que después del día 30 esta cuestión se dispara, pero si ustedes ven las curvas, desde el día 1 empieza a aumentar el riesgo, ¿ya?, de usar omeprazol. Hay que ser súper estricto con el uso de omeprazol en pacientes más graves, porque se asocia mucho mortalidad, mucho clostridio, mucha hipomagnesemia, y eso tiende a generar fragilidad, y son cosas que uno no ve después. Uno trata al paciente, le da omeprazol, lo deja ahí, se olvida, mejora la neumonía para afuera, pero ese paciente después, en su curva hospitalaria, tiene que rehabilitarse, empezar a pararse, a lograr bivegetación nuevamente, ejercicios con el kine, y todo eso se logra muy mal cuando el paciente tiene fragilidad. Nosotros tendemos a asociar esto y a encasillarlo en que estos de los geriatras nosotros no lo pescamos, pero tenemos que ponerle ojo porque la mortalidad hospitalaria final tiende a ser mala igual, pese a que el paciente mejoró la neumonía, pese a que la X fue chica, y eso tiene que ver con estas cosas chiquititas, que parecen no tener importancia. Así que ojo, el omeprazol usarlo solo cuando se requiere y luego sacarlo.
si bien desde el día 30 en adelante está demostrado que hay un quiebre en la curva, la verdad es que el riesgo empieza a aumentar desde el día 1. ¿Ya? Es más suave, el día 30 quiebre, pero el riesgo parte desde el día 1. En el crónico no hay establecido una curva tan clara como en el agudo, pero lo que sí se sabe es que el daño crónico por omeprazol se da en los pacientes que tienen daño crónico y que uno finalmente en retrospectiva lo asoció a omeprazol. Ojo que la mitad no pasó por aquí. La mitad no hizo una AQI y llegó a daño crónico, sino que fue súper oculto. Nunca hizo una AQI, la creatinina se empezó a elevar súper lento, muy, muy lento, y el típico paciente que tenía 1,1, luego 1,2, luego pasan 6 meses y 1,3, y así. Y que uno no le da importancia y que va creyendo que es la variación del laboratorio, pero cuando mira 6 exámenes para atrás, saltó de 1,1 a 1,5. Y muchas veces se asocia a inhibidores de homoprotones y no nos dimos cuenta. Y el daño mayoritariamente en las biopsias es intersticial inflamatorio crónico, y es muy oligosintomático, especialmente en los mayores de edad, los mayores de 60. Entonces la estrategia que yo recomiendo siempre respecto a ese tema puntual es que si el paciente no tiene una indicación demostrada de uso de inhibidor de bomba a protones, que tenga una gastritis asociada, una úlcera péptica asociada, etc., hay que sacarlo. Si el paciente debuta con una úlcera péptica aguda asociada a Helicobacter pylori, tratar el episodio agudo, dar los antibióticos, si mejora, afuera. Entonces, no quedarse con esta cosa de que a veces me da acidez, así que lo tomo siempre porque a veces me da acidez. Es mejor el SOS que usarlo crónicamente, especialmente en aquellos mayores de 60 años, porque son el grupo de mayor riesgo, es el segundo fármaco que después de los antibióticos produce más nefritis intersticial, y es muy oligosintomático. Nosotros no podemos identificarlo, es muy difícil. Lo vemos casi siempre en retrospectiva. Entonces, cada vez que podemos sacarlo, es bueno sacarlo. Yo creo que la conducta, en vez de pensar en qué lo puedo iniciar, la pregunta debiera ser siempre sacarlo, excepto que hay una indicación muy obligatoria de usarlo. Esa debería ser como la conducta específicamente en aquellos de más de 60 años. Y ojo que es una cuestión de clase, se ha demostrado el mismo riesgo para todos los inhibidores de homoprotones, no solo para omeprazol, digamos, ¿ya? Así que ojo con eso. Hay más preguntas de la audiencia. Natalia Contreras dice: hola, muchas gracias por la charla. ¿Podría explicar un poco más sobre cómo cambia la conducta el hacer la prueba con furo? Yo creo que es un poco lo que expliqué antes. Probablemente uno se ve tentado o toma la decisión de usar un test de estrés de furosemida cuando, no en el paciente que está en anuria, yo diría que el paciente que está en absoluta anuria, hipercatabólico, en el cual la creatinina está subiendo 2 puntos todos los días, con una carga osmótica muy alta, el de la UCI que está con parenteral, en que el BUN está en 100, 120. Ese paciente es el extremo del que está frito el riñón y tiene factores de riesgo más encima, lo más probable es que no sirva de nada un test de estrés de furosemida, es obvio que está progresando, no tiene ningún rol. El otro extremo es aquel paciente que está recién llegando al hospital, el paciente que lleva menos de 12 horas de tratamiento, que viene con alguna sepsis de algún tipo, y que está en esta etapa de reanimación inicial, y que está orinando poco. Ese otro extremo tampoco es un buen paciente para usar el test de estrés furosemida porque todavía le falta el proceso de reanimación inicial. Falta que uno pueda definir cuál es el estatus de su volemia, falta que todavía le aportamos los fluidos que requiere, falta que iniciamos el paquete de sepsis, digamos, ¿ya? Que es reanimarlo adecuadamente, iniciar antibióticos, cortar el círculo inflamatorio y ver qué es lo que pasa después de esas 12 hasta 24 horas. Yo diría que en ese es el primer rol para el test de estrés de furosemida. Yo diría que ese test de estrés se marca en aquel paciente que ya está adecuadamente reanimado. Eso es como una cosa esencial. 2, tiene que estar euvolémico o hipervolémico, si es que yo quiero ver si orina o no orina, pero euvolémico al menos, es decir, no puede haber déficit de volumen, y aquí las pruebas diagnósticas, la ecografía, los test predictores de respuesta a fluido son clave. Es decir, todo eso tiene que demostrarnos de que el paciente no requiere más fluidos. Cuando esa condición se da, ha pasado la reanimación inicial y el paciente está oligúrico, yo diría 0,3 cc por kilo, entre 0,3 y 0,5 cc por kilo, y no está con estas condiciones que yo conté al principio, que está progresando súper rápido, con carga alta, osmótica, etc. Y yo quiero tratar de desenmascarar si esta es una falla renal que va lenta pero segura, o está ahí ya pasando, digamos, el daño y ahora ya es hora de que empiece a mejorar. Ese paciente es el que yo le hago un estrés, le hago un test de estrés. Ya está reanimado adecuadamente, está orinando poco, pero no me queda claro si va a empezar a orinar más o si le falta todavía reanimación, empieza a estar euvolémico.
Entonces ahí yo hago un test de estrés de furosemía. Si responde, me quedo tranquilo. Si no responde, me preparo como equipo, con la familia, con el equipo de la UCI o con quien sea, para decirle lo más probable es que este paciente progrese. Uno, tiene más riesgo de morir, porque una AQI más grave que progresa es más grave. Tiene más riesgo de complicarse. Y empiecen a preparar todo, digamos, todo el escenario para una terapia de reemplazo renal, lo cual implica usar un catéter, etcétera. ¿De acuerdo? Yo diría que eso es como para completar la respuesta respecto al test de estrés. Perfecto, doctor. Dejemos una última pregunta de Fernando Barrera, que dice, respecto al seguimiento de la AQI que mencionó, además de la medición de la diuresis, ¿es confiable la creatininuria aislada o es estrictamente necesario el valor de 24 horas? No es estrictamente, yo imagino que estamos hablando de la recuperación de la AQI, ahí es donde hay el rol de la creatininuria. Siempre es ideal tener una creatininuria de 24 horas, que es como el ideal, ¿ya? Pero la creatininuria tiene la gracia de que es bastante lineal, digamos, la creatininuria. Sea poca o sea harta, es bastante lineal, ¿ya? Entonces, lo que uno pudiera hacer es hacer una creatininuria aislada para tratar de tener una idea con reiteradas creatinurias aisladas para dónde va un poco la micro. Pero yo diría que en un paciente crítico no tiene mucho sentido hacer eso porque tengo tiempo, tengo al paciente ahí, lo tengo con sonda Foley, tengo el laboratorio al lado. Entonces, a diferencia del paciente ambulatorio, en que uno usa la creatininuria para estandarizar otros valores, por ejemplo, potasio partido por creatininuria, proteinuria partido por creatininuria, para tratar de estandarizar una excreción de algo, en el paciente crítico, teniendo todos los elementos para poder hacer una medición fina, siempre es mejor hacer una creatininuria de 24 horas. Al menos de 12 horas, o sea, rangos chicos por último, relacionar volumen de orina con creatininuria de 12 horas, al menos en una jornada, un turno, uno ya puede tomar una decisión harto más precisa que un valor aislado, porque el valor aislado de la creatininuria me va a obligar a controlarlo con otro valor aislado, por si solo no me va a ayudar. Entonces necesariamente voy a tener que tomar otro valor, y para eso es mejor, si estoy en la UCI y tengo una sonda puesta, es mejor juntar orina de al menos 12 horas, idealmente 24, y tomar la decisión de un día para otro. Por otro lado, aquí estamos hablando de recuperación de AQI, por lo tanto, no hay una super urgencia en tomar decisiones. Yo puedo establecer hoy día que quiero saber si el gallo está recuperando o no la función renal, puedo definir hoy día que saca la creatininuria y mañana tomar la decisión con la creatininuria que se juntó el día anterior. Así que no es una urgencia tomar exámenes abreviados. Yo diría que es mucho más recomendable tomar creatininuria de 24 horas para tratar de hacer un diagnóstico más preciso. Súper. Bueno, yo creo que me sumo al aplauso cerrado que todo el mundo le dio a Cristian, te agradecemos mucho, en realidad una preciosa presentación, muy bien documentada como esperamos, muy bien presentada. Yo creo que todos los becados y todo el mundo aprendió mucho, así que muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias a todos también y por la invitación, siempre es un placer. Gracias.